and he has promised to make me immortal. ¿Qué tal a todos? Buenas noches. Mi nombre es Miguel Muñoz. Estamos aquí en el código Renfield. Ya está, listo. Estamos aquí en el código Renfield, programa dedicado al tema de los vampiros. Esta noche, una noche muy especial. Tenemos una invitada de lujo, pero primero, antes de presentárselas, quiero darle la bienvenida a César, que está por aquí. César, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches y un saludo a todos los oyentes que de a poco espero que se conecten en un nuevo programa de Síndrome Renfield. Así como tú dijiste, tenemos una invitada y un gran tema para esta noche, así que espero que toda la gente se vaya de a poco conectando y los que no puedan, después nos puedan ver a través de YouTube o en alguna de las plataformas en las cuales estamos subiendo este programa. Así que gracias Miguel por la invitación nuevamente. No, por nada, al contrario, César, gracias por acompañarnos como todos los programas que hemos tenido, que no son muchos, son 3, pero es su totalidad. Y bueno, recibir y darle la bienvenida a Encarni López González. ¿Lo dije bien? Espero no. Sí, todo bien. Todo bien. Muchas gracias. Encarni, quien ha suscitado mucha expectativa, al menos hemos tenido una buena aceptación. El flyer del programa se viralizó bastante bien. Nos está acompañando, ella es licenciada en Filología Hispánica, que supongo que es como filosofía. No, es letras hispánicas. Ah, sí. Letras hispánicas. Por la Universidad de Almería, España. También el programa es muy especial justamente por eso, porque es el primer programa que tenemos con un invitado de aquellas latitudes. Es nuestro primer invitado. El programa anterior tuvimos una invitada del continente americano, de México específicamente. Ahora toca a España que nos ayude a continuar con este programa. Ella tiene un máster en literatura comparada por la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿A qué se refiere con filosofía, literatura comparada? Porque son literaturas en 2 idiomas, en inglés y en español en este caso. La tesis trató sobre el personaje del vampiro precisamente y fue en 2 literaturas, en la literatura en castellano y literatura en español. Por eso es comparada, porque se compara como si funciona de la misma manera o cómo funciona en cada una, básicamente. Ok, perfecto. ¿Has sido profesora de la Universidad de Guadalajara? Supongo que aquí en México, porque también hay en Guadalajara. Sí, pero Okay. el de Guadalajara de aquí es muy pequeñillo. O sea, no tiene comparación en cuanto al de Guadalajara de México, en cuanto a número de habitantes. Entonces, fuiste profesora en la Universidad de Guadalajara y participaste activamente en diferentes proyectos relacionados con la literatura de terror, horror y misterio, como el Foro de la Nueva Negra. Se desarrolló anualmente en Guadalajara durante 5 años, desde el 2007 al 2015. Formaste parte y fuiste coordinadora de Poéticas de Horror, del primer encuentro sobre el Necronomicon. Supongo que también de Lovecraft hay que saber bastante. Después esperemos que tengamos que platicar de Lovecraft en otra ocasión. Y también participaste en el Festival Interdisciplinario dedicado al terror y horror, Horror Fóbica Fest, que tuvo lugar en octubre del 2017 también en Guadalajara. Has tenido varias producciones, has coordinado documentos, tienes varios artículos publicados también. O sea, básicamente pues eres toda una eminencia en el tema de las letras de terror, ¿no? Por eso justamente creo que nos viene muy bien tu participación. Bienvenida, muchas gracias por haber aceptado la invitación. La verdad es que creo que va a ser un programa que vamos a disfrutar mucho. Bueno, pues primero... Perdón, disculpa, Encarni,
Dale. No, dime. No, nada, solo quería dar las gracias, o sea, como que primero saludar y bueno, por la presentación, así parece como que mucho, pero en realidad son muchos años y es una gran pasión, entonces es como una muestra de pues eso, de todo el montón de tiempo obsesionada con la literatura de vampiros. Y sobre todo y principal, muchísimas gracias por la invitación a vosotros y por el programa que, bueno, a mí me encanta y soy fan desde el primero que vi. Entonces, como que muchas gracias por este espacio y todo un honor estar aquí con vosotros esta noche. Gracias. Oye, Miguel y Encarni, hágame un pequeño recuerdo. Este va a ser el primero de 2 programas, ¿cierto? Dedicado a la metamorfosis del vampiro. Sí, Sí, según... Sí, en eso quedamos al final, porque era muchísimo lo que se podía hablar y iba a ser como demasiado condensado, entonces para ir como más relajado y como hablando con más calma, pues iban a ser 2 programas al final. Uno ahora y otro pues más adelante, cuando creamos oportuno, cuando se crea oportuno. Sí, quedamos, platicamos esto, César, y qué bueno que lo subes a la mesa para que todos nuestros que nos están acompañando esta noche lo tengan presente. Platicamos, cuando planeamos el programa nos dimos cuenta que nos podíamos tardar horas platicando del tema. Digo, ya nos ha pasado en otras ocasiones, en otros programas, y nos damos cuenta que es muy extenso el tema, entonces decidimos partirlo en dos programas. En este primer programa vamos a hablar un poco, Encarni nos va a ayudar a entender pues qué es la literatura gótica, la literatura romántica, qué es el tema de entender un poco también lo que tiene que ver con la fantasía, ¿no? Que también fue un género literario, y después nos va a hablar prácticamente su línea va a partir desde lo que es la obra de La novia de Corinto, que se entiende que es como uno de los primeros textos. Yo me estoy adelantando y le estoy robando protagonismo a la invitada, y vamos hasta donde ella nos indique qué es el alcance, por la dinámica y de lo que tiene preparado, y después de eso vamos a hacer un segundo programa donde ya partiremos un poco del vampiro más de canon que conocemos, ¿no? Que es el resultado de los textos que ella nos va a compartir esta noche, e intentar llegar a lo más actual que podamos, ¿no? También no hacer un tercer programa o una serie, porque creo que necesitamos espacio para una serie de Netflix que hagamos. Sí. Pero creo que va a ser un programa bonito y también los que vienen. Sí, claro. Pero bueno, antes de entrar en materia, Encarni, platícanos por qué los vampiros, o sea, por qué, y sobre todo la literatura del terror, porque lo que vi en tu resumen es que también eres fan de Lovecraft, te gustan las cosas que nos gustan a los que somos... No, a lo que nos gusta la literatura de vampiros. No voy a preguntar, porque mejor dinos cómo fue que llegaste a interesarte por este tipo de corriente literaria, ¿no? Pues la verdad no tengo ni idea. No fue una cosa así fue como poco a poco, paulatinamente, y cuando te das cuenta ya estás metido así de lleno. Pero bueno, no sé, me acuerdo que de niña era muy miedosa y yo creo que por eso mismo me gustaba como saber por qué me daba miedo o por qué eso, hasta que al final aprendí a disfrutar ese miedo. En lugar de tener solo miedo, disfrutar el miedo. Y entonces desde ahí pues empecé como a leer más, y los vampiros siempre me fascinaron, me parecían como muy interesantes, ¿no? No sé, nunca sabía por qué, y por lo mismo, como quería saber qué tenían los vampiros, o sea, por qué, por qué pasaba esto, y por qué no solo me pasaba a mí, porque yo veía que los vampiros a todo el mundo le gustan siempre, en mayor o menor medida, pero a todo el mundo le gustan los vampiros, al menos en un momento de su vida, ¿no? Entonces como que, no sé, me tenía así la curiosidad. Y bueno, y luego empecé a leer, y este tipo de literatura me fascinó. Me gusta mucho la literatura que te trastoca la realidad y lo que tienes establecido y te hace cuestionar. Y creo que la literatura de terror es la mejor muestra para cuestionar, la de terror y horror en general, ¿no? Como cuestionar, que siempre hace falta cuestionar. Oye, Encarni, ¿y tú eres del lado de Drácula, de Lestat o de Edward Cullen?
Yo... Pues De los vampiros que brillan al sol. De los No, no, vampiros no, que brillan al no. sol. Están fuertes Eso no las son hostilidades con vampiros. De César. hecho, eso es una de las cosas de los que quiero hablar esta noche, que precisamente que fue lo que define al vampiro desde el principio. Y los que brillan al sol no son vampiros. No sé. Son cosas Vamos bonitas, por pero buen no son camino. vampiros. Bueno, desde mi punto de vista al menos, no son vampiros. Qué bueno, porque fíjate que cuando César y yo platicamos de construir este programa, discutimos o comentamos o compartimos mucho nuestro pensamiento de que lo que se trata un poco es como de difundir cosas que mucha gente no sabe, ¿no? Mucha gente pretende o cree que el canon es el origen y pues no, el canon es algo que se establece porque Exacto. la costumbre así lo hace, pero lo que era o lo que pretendemos con estos programas simplemente es poder difundir y poder aportar, y justamente de eso se trata el programa, de poder abrirle la expectativa también a nuevas generaciones, porque nosotros, digo, tú eres, pero vemos algunos que somos más viejos, y otros son viejos y más viejos, ¿no? Y entonces conocen o que no han tenido oportunidad de acercarse a esto, y también queremos que sea la puerta para que otras personas o otros compañeros de esto que les gusta a los vampiros tengan oportunidad de poder y venir a hablar con nosotros, ¿no? Creo que hacer más comunidad lo vamos a lograr en Encarni. Nuevamente, sí, muchas claro. gracias. Y por eso se nos va el tiempo, porque nos gusta tanto y ahorita ya llevamos casi 15 minutos platicando de lo que nos gusta y ni siquiera hemos y todavía no hemos empezado, sí. Así es. Pero bueno, para no hacer más... Fijemos un tercer capítulo entonces. Sí. Fijemos un tercer capítulo de... El apéndice de lo que nos gusta. Sí, lo que no se vio. Un tercer capítulo donde hablemos puras bobadas como lo que nos llegar gusta a suceder a veces. Está bien. Bueno, ahorita lo que vamos a hacer es, vamos a compartir para todos ustedes lo que Encarni preparó, que básicamente es una pequeña presentación donde vienen diferentes imágenes relacionadas con el tema. Vamos a darle la oportunidad de que empiece a compartir su vasto conocimiento. Tengo que hacer una aclaración antes, porque ¿de dónde nace el nombre del programa? El nombre del programa nace de un libro que Encarni publicó hace 2 años. ¿Años o 3? Más o menos. Va a hacer 2 años, que se salió hace 2 años, pero es el mismo nombre que tuvo la tesis, en realidad, y quise respetar el nombre porque aparte me gusta mucho, es precisamente eso, y es un poema de Baudelaire también, entonces es como el intertexto del intertexto, entonces sí, por eso conservé. Te encantó, el nombre a mí me encantó, la verdad. El libro sabía que existía. Y también me había dado cuenta que Encarni seguía la página ya desde hace algún tiempo, no sé cuánto. Ya tiene rato que sigues a Agustín Calmet. Sí. Y de repente en algunos eventos, porque lo que yo también hago es compartir notas o ver eventos y todo, me llamó la atención que en alguna reseña, creo que de un evento que hubo en el Palacio de Minería, estabas mencionada, y me llamó la atención que de repente había alguien que me daba el like y que tenía el mismo nombre, que aquí en México no es un nombre muy común. A seguir la línea hasta que fui a dar con tu texto, y hace algunos meses te pregunté que dónde podía conseguirlo, y si quieres del programa nos explicas un poco cuáles son los planes que tienes para que tu libro pueda tener mayor difusión y pueda ser reeditado, o que sea más para el alcance de todos, porque tengo que confesar que yo no lo tengo físicamente, César tampoco lo tiene físicamente. Ahí diste un dato importante, Miguel, que para ser invitado a este programa
O hay que ser amigo de Miguel o ser fan de la página de Agustín Calmet. O Sí. si no, uno no es invitado a este programa. Así que para la gente que nos escucha, ya sabe, Ya si sabe, quieres ser a darle invitado like. por Miguel, a darle like, o si no, Sí. no son dignos de estar aquí. No. Sí. No es eso. En realidad, para venir al programa, creo que solamente con que alguien tenga algo que compartir y sobre todo lo que estamos buscando es que sean autores, porque también creo que es un espacio que tiene que estar dispuesto para que los autores del género tengan oportunidad de exponer su material. Y lo que es más importante, creo, de exponer su conocimiento, porque para escribir un texto, cualquiera que sea, hay que investigar un buen y en ese inter aprenden un montón de cosas relacionadas con el tema. Pero volvemos al asunto, ya llevamos 20 minutos y no hemos entrado. No hemos entrado en materia. Mejor relájate. Vamos, yo creo que lo mejor es como hablar, así conversar, platicar y relájate, que vaya surgiendo, porque si estamos presionados ahí con el reloj también, pues nada, sí nos va a dar tiempo, no te preocupes que yo me encargaré de meter como cuando tengamos que encarrilarnos, pero tú relájate, que no pasa nada, está bien. Además creo que toda la introducción que has hecho es necesaria también, como para ubicarnos un poco dónde estamos y por qué. Sí. Está bien, bueno, de todos modos me apuro porque ya que César me anda ventaneando, César siempre se quiere ir a dormir. Para que no termine tan noche el programa. Habría que aclarar, nada más para que César no se queje, que Encarni está despierta casi a las 4 de la mañana para poder... No, a las 4:25 de la mañana son ahora mismo. 4:25 de la mañana, sí. Y anda despierta casi toda la noche porque nos dijo que andaba muy nervioso con el tema del programa y a dormir. Sí. Pues sí. Que diga la verdad, Encarni. Ella está siempre despierta en la noche. Claro. Y duerme en el día. Sí, bueno, eso quisiera, pero sí se intenta. Claro. Bien, bueno, pues empezamos entonces. Sí, somos claro. todo tuyos. Adelante. Vale. Bueno, pues antes de empezar es como... Bueno, yo ya doy como por un hecho que todos sabemos más o menos que el vampiro ha existido desde siempre, en todas las mitologías, desde que el ser humano es ser humano, una de las maneras de expresarse ha sido mediante el mito del vampiro. Y no me voy a meter en demonologías y todo eso, pero está presente en todo el mundo. O sea, no es solo en Occidente, sino en todo el mundo y en todas las culturas. Siempre ha habido una figura vampírica. No quiere decir que sean vampiros como tales, pero sí una figura que se encargaba de succionar sangre o succionar vida o incluso de canibalismo, ¿no? O sea, todo eso lo doy por sentado y también voy a dar por sentado el tema de la ilustración, que el vampiro, el del folclore, sobre todo de la Europa del Este y la zona de Rumanía, Hungría y todo esto toma muchísima importancia durante el siglo XVIII como un tema a tratar para combatir la superchería o la superstición, ¿no? Entonces todos los ilustrados o la mayor parte de los ilustrados escribieron acerca de los vampiros, de los tratados de vampiros. De ahí viene lo de don Agustín Calmet, que fue uno de los tratados más completos, que en realidad fue como el compendio de todo lo que se había escrito. Y aunque la intención de Calmet era combatir precisamente la superstición, sirvió para todo lo contrario. O sea, el libro fue un hitazo, se tradujo a todos los idiomas, se reeditó muchísimo y la gente lo compraba sobre todo para saber cómo matar a los vampiros, cómo te contagiabas. O sea, no tanto para combatir la superstición, sino para ir a cazar vampiros, ¿no? Bueno, voy a dar por supuesto todo eso. Y me gustaría empezar como desde cuándo el vampiro, dónde dio el salto de este folclore a la literatura. Porque para que nos llegue a nosotros ya tiene que ser a la literatura, ¿no? Y bueno, esto, como comentaba antes, había habido como algunas figuras vampíricas anteriores, y en baladas sobre todo, y una de las más importantes es justamente las fotos que están viendo ahora, que es de Lenore, de Burger. Es un escritor alemán del siglo XVIII y es muy famoso, esto se hizo muy famoso. De hecho, esta balada se tradujo muy pronto al inglés, hubo muchísimas versiones. La primera foto, de hecho, es una de
de 1827, o sea, una de las ediciones ya pasadas, porque se publicó en 1774, ¿no? Es en alemán. Y la otra corresponde a una de las primeras ediciones en inglés, y es de 1822, ¿no? Entonces, como que fue muy famosa. Y si se fijan, abajo hay un versito que se hizo muy famoso, además de Leonora, que se llama, que dice algo así como los muertos cabalgan deprisa. Ese verso se hizo famoso y es cita de un montón de literatura de vampiros. De hecho, en Drácula se cita, en Carmila se cita. O sea, es como un intertexto muy, muy presente, ¿no? Bueno, pues por eso quise seleccionar esta balada por encima de todos, y es la de Leonora, que es de una doncella que viaja en la noche y al final la muerte la acompaña, y en realidad no es un vampiro como tal, pero ahí tiene como el ambiente, ¿no? Bueno, esa es como de las primeras, pero en realidad la primera obra literaria, por lo menos europea, en la que se tiene noticia es una balada de Goethe que se llama La novia de Corinto. Si puedes pasar a la siguiente diapositiva, porfa, que ahí está la... Y esta balada es la que fija las bases del personaje del vampiro. Es la madre de todos los vampiros, esta vampira, ¿no? Y no sé si la conocéis o si habéis oído hablar de ella, el argumento, o al menos, pero es muy famosa, ¿no? Es de 1797 y es muy curioso porque es una de los textos que publicó Goethe ya maduro, o sea, no es de su juventud. Y es curioso por el tema, me refiero, ¿no? Porque escogió hablar de un vampiro en la época en la que él ya estaba como mucho más sereno, que ya le había pasado como la turbación romántica, así como más intensa, pero estaba muy interesado en el aspecto simbólico, sobre todo de la poesía. Y el vampiro representaba para él como el personaje idóneo para llevar a cabo ese simbolismo del que quería hablar, ¿no? Déjame hacer una pausa ahora Sí. que comentas, y justamente, bueno, tengo que confesar que leí tu texto, al menos hasta la parte donde nos dejaste de tarea de lo que íbamos a ver. Sí. Y en los análisis que haces, comentas algo bien importante que creo que le va a sumar mucho a nuestros amigos que nos están escuchando, viendo en este momento, que es los rasgos anteriores en las poesías se hablaban de revinientes, no propiamente de vampiros como tal, ¿no? Y en el Leonor comentas que hay 3 rasgos que después adopta en la literatura al vampiro, que es ya posee un cuerpo sólido, un cuerpo real, porque no estamos hablando de fantasmas. Hay otros poemas donde hablan de fantasmas que terminan enfermando a los seres queridos y cosas de este tipo. En este caso, ¿no? Leonor, hay un cuerpo, ¿no? Ya está materializado el ser. La segunda, tienen una alianza muy firme con la noche, o sea, tienden a hacer sus fechorías de noche o tienden a acercarse. También hay una malignidad hacia los seres vivos y que no les importa, y que sobre todo están muy enfrascados en dañar a los seres con los que vivieron, ¿no? A los seres queridos. Sí. Y por último, se presenta algo que puede llegar a ser un castigo divino, ¿no? O sea, son elementos que se dan en las poesías o en las baladas antes de que toquemos a la novia de Corinto, ¿no? O sea, sí, de hecho sí, y eso es lo que además rescata, una de las cosas que rescata Goethe al hablar de ese personaje, al adoptar el vampiro y o sea, en todo el muestrario del folclore que tenía a mano, porque pues eso es amplísimo, él escogió el vampiro y es muy curioso, ¿no? Es muy curioso porque lo escogió, podía haber escogido una bruja, por ejemplo, o un fantasma, o un reviniente como tal también, que había mucho, pero escogió un vampiro, porque ese vampiro encarnó lo que él quería decir, que además, bueno, el poema trata precisamente de esta transición entre el cristianismo y el paganismo y el enfrentamiento que hay entre ambos. Entonces, esta transgresión del personaje, ya el personaje de por sí transgresor, pues es transgresor en todos los ámbitos del poema, ¿no? Tanto estéticamente, porque escoge una balada que es como un equivalente, podríamos decir, al romance en castellano, a la poesía de corte más popular,
luego también es transgresor en cuanto a lo que representa el personaje. O sea, el vampiro revive, ¿no? Vence a la muerte, o sea, ya tenemos la transgresión hasta de una manera natural, ¿no? Y luego lo que le ocurre al vampiro o lo que hace el vampiro, ¿no? Entonces es como, el poema en sí es transgresor y el tema que trata es transgresor, porque es eso, este enfrentamiento entre el paganismo y el cristianismo y además el cuestionamiento del cristianismo, ¿no? ¿Qué es lo que hace el poema, ¿no? A la hora de cuestionar por qué una religión prefiere matar personas en lugar de ofrendar flores o frutas o eso como hacía el paganismo, ¿no? Que eso también es una de las cosas de los temas que trata el poema. Pero bueno, antes de seguir hablando del poema, creo que sería mejor quizá hablar un poco del argumento, porque si no vamos a estar hablando como ahí sin saber qué. Bueno, es muy fácil, en realidad es un hombre que viaja a Corinto en busca de su novia prometida, pero cuando llega resulta que ha muerto. Y entonces se va a casar con la hermana. Los padres han quedado en que se va a casar con la hermana menor. Y bueno, pues pasa la noche y cuando está allí durmiendo, bueno, intentando dormir, aparece la prometida y es un vampiro. Y pasa la noche con ella y pues al final tienen relaciones y todo, pero luego la madre llega y la descubre y se da cuenta de que la hija es un vampiro. Y bueno, la hija tiene un discurso así como muy interesante en cuanto al cuestionamiento que hablaba de la religión y de todo eso, y que ella va a seguir maldiciendo a los hijos de los hijos porque como vampiro va a seguir mordiendo, ¿no? Porque no necesita para sobrevivir, y así acaba el poema, ¿no? Básicamente esa es la novia de Corinto. Entonces es muy interesante que haya escogido Goethe ese personaje en concreto, porque lo que hizo obviamente no es solo darle una dimensión literaria al personaje que no tenía, porque solo vivía en el folclore o vivía de manera sesgada en algunos poemas, sino que además lo que conocemos como vampiros hoy en día se lo debemos a él, ¿no? Es como, bueno, y además hay tres cosas en el personaje que desde mi punto de vista es lo que comentaba al principio, que es lo que definen al vampiro. Es una transgresión en tres ámbitos, sobre todo, ¿no? Como bien decía, el primero es el ámbito natural, vence a la muerte, el vampiro regresa de la muerte. Otro es el ámbito sexual. El ataque del vampiro tiene lugar, en este primer poema, tiene lugar en la cama durante la noche y además es una simbología clara de la relación sexual. Entonces es como la transgresión sexual y además la moral. Por último, la moral o social, dependiendo de lo que sea. Esos tres, desde mi punto de vista, todos los vampiros que causan resquemor, todos los vampiros que han hecho tambalear la literatura o que han hecho, se mueven en esos tres pilares. Los de Stephanie Meyer no tienen esos tres pilares, por ejemplo, ¿no? Entonces, no tienen quizás solo uno y nada más. Entonces, no funcionan de la misma manera. Son otra cosa, pero no son lo mismo, ¿no? Pero todos los vampiros y de los que vamos a hablar esta noche comparten estas tres características, ¿no? Y bueno, y Drácula es el rey de estas características, lo tiene las tres y además lo reafirma desde el principio de la novela hasta el final. Lo único que va haciendo es como ir demostrando y afianzando estas tres transgresiones que son en las que reside la esencia del vampiro, desde mi punto de vista. Y también creo disculpa Miguel, y bueno, si bien no es tan literario, pero el Nosferatu de Herzog, que nos muestra quizás otro ámbito que vendría siendo todo el tema de las epidemias, de las pandemias. Sí. No sé si puede ser otro punto de vista, otro nivel de transgresión, pero sí también es otro como paradigma, otro punto de vista en el cual también se asocia el vampiro, que también claro. Se da en ese aspecto del tema como de la epidemia, de la enfermedad en el fondo. El vampirismo de como hecho, enfermedad.
Ese aspecto viene totalmente rescatado del folclore. O sea, el vampiro folclórico representaba la epidemia. Entonces, cuando en el cine se utiliza este tipo de vampiro, bueno, estéticamente tiene los rasgos del vampiro literario y en algunas de sus características como de cómo se mueve o cómo se conforma, pero la esencia esta de la simbología de la epidemia es completamente del folclore y de Drácula también. Desde mi punto de vista, Drácula tiene mucho de sífilis y de la simbología de la sífilis, y eso también se rescata mucho en el cine. Pero finalmente, como dices, es otra manera de esta transgresión. O sea, es otra manera de mostrar esta transgresión. Y bueno, intentando seguir con la línea, y ya lo habíamos comentado, que el vampiro infecta, ¿no? O sea, esa es una característica del vampiro. Incluso era un punto que tocábamos cuando iniciamos el programa, en el que decíamos que pues, estamos en pandemia y que es buen momento para retomar al vampiro, porque los vampiros llegan justamente en situaciones donde hay este tipo de cosas. Incluso hay muchos cuentos, digo, sin intentar no salirme del tema, pero hay muchos cuentos que hablan de justamente las pandemias y ese tipo de situaciones que estamos viviendo ahorita. Es el mundo genial para el vampiro, ¿no? O sea, puede matar sin cuestione la pérdida de vidas porque se pierden en grandes cantidades, ¿no? Entonces, por eso, también por ese lado. Y por otro lado, regresando a La novia de Corinto, alguna ocasión había leído otra tesis, no recuerdo ahorita el nombre de la autora, que comentaba que, bueno, que Corinto es un lugar que está en Grecia, ¿no? Sí, de hecho sí. Hay textos griegos que hablan justamente de revenants o de revinientes, y que no es nada raro que justamente en esta zona se den mucho en la literatura. Obviamente pues los griegos escriben bastante y no es raro que en la ilustración se haya encontrado este tipo de textos, se hayan servido de musas para los autores que hayan abrevado para sus temas, pero no es nada raro que en realidad igual el origen viene de los textos de La novia de Corinto, puede ser que venga de textos mucho más antiguos que lo que pensamos. O de la mitología también, o sea, Sí, claro. hay mucho folclore al respecto. Toda esta tradición folclórica era sobre todo oral. Y precisamente también uno de los agradecimientos que tenemos que darle, no solo a Goethe, sino a todos los románticos que se dedicaron a rescatar todo este bagaje folclórico, es precisamente el rescate de toda esa literatura oral que estaba en forma de personajes o historias o anécdotas que pasaron a la literatura escrita, ¿no? Y que hoy día podemos conocerlo gracias a eso. Y yo creo que el caso de Goethe y de La novia de Corinto corresponde a ese punto. Y bueno, y quería mencionar precisamente a propósito del programa de la semana pasada con Natalia, que hablaba de Polidori, una de los hechos importantes de la novela del vampiro de Polidori es el ataque del vampiro en Grecia. O sea, Polidori conocía perfectamente toda esta tradición de la literatura de vampiros no solo oral, sino también la literaria, ¿no? Y era muy conocedor de todo esto, como bien afirmaba Natalia la semana pasada, ¿no? Entonces, no es casual tampoco que pusiera el ataque de Yanté y toda esta cosa de Yanté y el primer ataque del vampiro de Lord Ruthven en Grecia, ¿no? Es una manera de darle un guiño a la novia de Corinto y a toda esta tradición que mencionas, ¿no? Tanto la folclórica como aunque también Lord Byron andaba luchando en Grecia también. También sí, puede haber claro. algo de eso también. Sí, claro, Grecia encarnaba para los románticos, sobre todo para Byron, era como la libertad, es esta cosa, la idea del paganismo, la Grecia antigua y todo esto, ¿no? O sea, sí, también. Ok, muy bien, bueno. Sí. Ok, bueno, continuamos entonces. El siguiente, bueno, hay muchísimos textos de literatura. Bueno, el de Polidori ya lo mencionó la semana pasada Natalia de manera excepcional, como ella solo conoce. Natalia Cadillo, no Cedillo. Sí, Natalia Cadillo, ya hice ya le pedí disculpas directamente, César, no te preocupes. Sí.
Y bueno, no tengo nada que añadir a eso, al contrario, yo aprendí muchísimo de su intervención, como siempre. Entonces, pues bueno, se supone que el primer texto narrativo europeo, al menos, que recoge la historia del vampiro, de este personaje del vampiro, es el de Polidori, Lord Ruthven. Y si se fijan, tiene estas mismas transgresiones, estas 3 características que ya tenía la de Goethe, ¿no? La transgresión natural, que es obviamente vence a la muerte. El hecho de ser un vampiro ya la cumple. La transgresión sexual, porque los ataques que tienen que ver con el vampiro son en la cama, en la noche, incluso en el ataque de Janté, que es a oscuras y se reproduce, parece como una violación incluso, ¿no? Y por último, el moral. Pues, obviamente Lord Ruthven tiene todo esto. Entonces, me gustaría sacar, a pesar de que, bueno, se puso de moda el vampiro con lo de Polidori, hay muchísimos textos, sobre todo en la literatura inglesa, voy a saltar todos y me voy a ir hasta Carmila, que desde mi punto de vista es uno de los más importantes, porque ya le añade otro punto que no estaba presente, porque finalmente todos los que hay, desde el de Polidori hasta Carmila, repiten más o menos la misma fórmula, ¿no? O el mismo esquema. O sea, el personaje puede ser como más interesante o menos, pero desarrolla estos 3 ámbitos de una manera muy similar. Sin embargo, Carmila... ¿Sí? ¿Sí, perdón? No, quería aprovechar el espacio nada más para comentarle a los que no han tenido oportunidad de ver el programa anterior que aprovechen y complementen justo lo que Encarni está diciendo ahorita con la participación de nuestro invitado la semana pasada o hace 2 semanas, que tiene que ver con lo de Polidori, ¿no? Para complementar y no sí. Queden que piensen que vimos a Polidori de manera muy superficial. No, que va, al contrario. Tesis. Exactamente, eso, toda una tesis, y podríamos dedicar otro programa incluso también a hablar de Polidori y del vampiro de Polidori. Pero bueno, bien, pues eso. Perdona la interrupción, pero... nada, no hay ningún problema. Y bueno, entonces eso, el siguiente texto desde mi punto de vista que ya rompe el molde de alguna manera es Carmila de Joseph Sheridan Le Fanu. Es de 1872, se publicó en 1872. Y bueno, aquí estamos viendo la foto del autor. Si pasas a la siguiente diapositiva, vamos a ver las ilustraciones de las primeras versiones. Carmila apareció como novela de sí tipo por entregas en una revista que se llamaba The Dark Blue en 1872 y luego ya apareció recogida en libro, ¿no? Esas ilustraciones se supone que son de la primera edición o de las primeras ediciones. No estoy muy segura, ¿no? Porque en la web tampoco se puede confiar demasiado, pero bueno, según lo que encontré, parece ser que esas eran las primeras, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa con Le Fanu? Le Fanu es un escritor británico que está muy interesado en la literatura de horror en general, terror y horror en general, ¿no? Y de hecho se le considera como el maestro de la historia de fantasmas, es como uno de los mayores exponentes de la historia de fantasmas. Pero tras la muerte de su esposa, que murió de una enfermedad mental, se quedó como muy obsesionado al respecto de las enfermedades mentales, ¿no? Y entonces empezó a investigar al respecto y claro, obviamente el discurso científico de la época, el científico en referencia a la enfermedad mental, no es el mismo que hoy en día y estaba como plagado de la palabra desviación, ¿no? Sobre todo de desviación y en relación con la homosexualidad y en este caso en específico el lesbianismo. O sea, hablo de esto porque es el eje argumental de la novela de Carmila, ¿no? Es una vampiro que es lesbiana, ¿no? Básicamente. Bueno, entonces, Carmila narra la historia de Laura. Laura le está contando a un investigador que es un parapsicólogo, le está contando lo que le ocurrió cuando era niña y su aventura, ¿no? O sea, y es precisamente su relación con Carmila. Entonces, Laura es una niña que cuando es pequeña está dormida y en sueños, ella cree que es un sueño, pero siente que la atacan, ¿no? Que algo en la noche se sube encima de ella y la muerde.
y se despierta. Y eso queda ahí como bagaje durante toda su vida, hasta que cuando es ya una joven, pues ya una adolescente o joven, pues hay un accidente y un carruaje negro se descarrila y una mujer dice que tiene que dejar a su hija allí porque va a buscar ayuda. El caso es que jamás regresa la mujer y la hija resulta que es Carmila. Entonces, al final, como que la familia la adopta de cierta manera y se hace amiga íntima de Laura, pero en realidad pues, esta Carmila es la misma que la había atacado en sueños, ¿no? Y bueno, el argumento va, lo siento por los spoilers, pero tengo que hablar un poco del argumento. Y al final, pues obviamente Carmila es la vampiro y ha hecho escabechina por todas las aldeas de alrededor, ha matado a un montón de mujeres, ha matado a un montón de niñas y de muchachas, ¿no? Y bueno, en realidad Carmila está encaprichada, enamorada, o sea, nunca habla de enamoramiento, pero sí está como un poco obsesionada con Laura, ¿no? Y bueno, al final, pues, la matan, como siempre pasa la mayoría de las veces pasa con la literatura de vampiros, ¿no? Y bueno, ese es como grandes rasgos el argumento de Carmila. De Carmila, perdón, quisiera comentar. Hay un pasaje donde tú, supongo, y ayúdame ahí, que lo conoces bien, donde justamente el investigador le está platicando un evento que sucede en un pueblo donde el vampiro mastica su sudario, ¿no? Y el sudario en un campanario, una cosa parecida, se esconde el sudario para que el vampiro intenta buscarlo y muere. Esa es una historia muy es un pasaje donde comenta algo que sucede anteriormente y por eso se conoce. Ese pasaje casi literalmente está tomado del libro de Agustín Calmet. Sí. Sí, es lo que mencionaba, que Sheridan Le Fanu era conocedor de esta historia y aparte se había clavado mucho con el tema de los vampiros y de la relación. Lo mismo, para hablar de una maldición, que es como considera el lesbianismo, porque finalmente eso elige un vampiro. Entonces también es curioso que como en la época, que tenemos que verlo con los ojos de la época, ¿no? Intentar hacerlo al menos. En el contexto, algo que podía ser tan transgresor, no podía ser otra cosa que un vampiro. Podría haber sido una bruja, vuelvo a lo mismo, ¿no? O podría haber sido otro personaje, pero escoge un vampiro. Y bueno, y obviamente eso, a él lo tenía muy estudiado porque le interesaba, o sea, le había interesado mucho el tema. Perdón, es que estoy buscando aquí el... Sí, y aprovechando también, ahora que estás buscando la nota, y en ese sentido, ¿qué tanto ya estaba en boga este asunto de la lucha por los derechos de las mujeres y todo eso? Porque si bien una de las situaciones que se dieron en la literatura es que cuando esto empezó a suceder, y no nada más en la literatura, en el arte en general, a la mujer se le empezó a estigmatizar como el origen de los males, ¿no? Justamente porque... no era empezaba a dejar ser aquel ser sumiso y todo, y incluso digo, en el romanticismo fantástico hay muchas pinturas de mujeres pintadas como demonios, hadas, de cosas. ¿Carmila corresponde a esa época? Sí, claro, todo eso es un poquito después, cuando todo esto llega a su culmen, es como en la época victoriana y al final del 19 sobre todo, pero obviamente también hay de eso, o sea, las cosas no ocurren así como de repente, hay como un caldo de cultivo que se va generando y cosas que van ocurriendo y se van sumando, ¿no? A lo que sea. En cuanto a lo que mencionas de la pintura romántica y todo esto de las mujeres, también era una moda. O sea, se opta, empieza a hablar de lo que Mario Prat llama la belleza medusea, que es esta parte estética del que no está bien vista. O sea, hoy en día ya estamos acostumbrados a todo, ¿no? Pero en el siglo XIX el arte debía ser bello y debía aspirar como a un ideal. Los románticos lo que hacen es revertir ese ideal, es decir, no, lo que tú consideras bello no tiene por qué ser moralmente bello, puede ser moralmente repulsivo, ¿no? Entonces, por eso se empieza a rescatar este tipo de belleza oscura o de brujas, de vampiros, de todos estos personajes se empiezan a cobrar
importancia. Y claro, obviamente todo eso va acompañado de un sustrato, de un discurso que estaba en boga, que tanto científico como popular, que basado, no sé, en la religión, el discurso misógino de la religión, o de las religiones en general, y también el discurso científico, en el, como digo, pues estamos hablando de los primeros estudios psiquiátricos o de la personalidad, no me gusta llamarlo todavía psiquiatría, y hablan del lesbianismo como una maldición y como una desviación que además es muy curioso porque mencionaban que se heredaba, ¿no? Entonces las mujeres lesbianas se heredaban, las hijas también heredan, entonces que comparte en ese sentido, comparte con los vampiros, desde el punto de vista del folclore, la estirpe maldita, como que es una mujer que es lesbiana, su hija va a ser lesbiana, la nieta va a ser lesbiana, todas, ¿eh? Que es lo que ocurre en Carmila, finalmente, ¿no? Carmila es el vampiro y es toda la familia, es la que está maldita por esta estirpe. En este caso son vampiros, es la manera codificada, por llamarlo de alguna forma, en la que muestran esta parte, ¿no? Esta parte como del lesbianismo. Y bueno, la siguiente diapositiva, porque hablando de Carmila, bueno, Carmila tiene muchísimo para hablar, ¿no? Y hay ciertas fuentes históricas, al igual que esto también ocurre en Drácula, ¿no? De hecho, en cuanto Drácula y Carmila comparten como muchas cosas, ¿no? El caso de Carmila, la fuente histórica en la que se basa es la condesa Bathory, la condesa Elizabeth Bathory o Erzsébet Bathory, como queramos llamarla, ¿no? Que fue una condesa húngara del siglo XVI y que tuvo la fama, ha pasado a la historia malamente, o sea, se ha descubierto como ya después que, bueno, cuestionablemente al menos, que como la condesa sangrienta, porque había matado a un montón de doncellas y se bañaba en sangre y no sé cuántas cosas, ¿no? Y al final, pues la condenaron a emparedada en su castillo y no volver a salir y allí falleció, ¿no? El castillo es la fotografía que está a la izquierda y la condesa Bathory es la de la derecha, es el único retrato que hay de ella, me parece que es el único que se conserva, ¿no? Y bueno, ¿qué decir de este personaje histórico que, como bien he dicho, hay más de mito que de realidad? Y hace relativamente poco salió, no sé, ahora que como unos 10 años, 10, 15 años, se descubrieron una serie de archivos históricos en los que se cuestionaba, se ponía en duda toda esta herencia del mito de la condesa Bathory y que parecía que en realidad había sido como... La habían quitado del medio porque era muy poderosa, era viuda además, no estaba casada y le habían quitado todo, ¿no? Y era una mujer que tenía mucho poder. El rey le debía dinero a ella, ¿no? Entonces la quitaron del medio, acusándola de brujería, que era algo que se hacía como muy a menudo, ¿no? Y bueno, y también es cierto que la manera en la que se desarrollaban, vuelvo a lo mismo, ¿no? Tenemos que mirar los hechos históricos con los ojos del pasado, con los ojos del contexto. En el siglo XVI, siglo XVII, en la zona de Hungría, la gente, por lo general, hombres, mujeres y niños, no trataban bien a los sirvientes, no los trataban bien, o sea, los castigaban y X. Entre otras cosas, bueno, en el caso de la condesa Bathory, entre otras cosas, además, porque vivía, o sea, ella era la encargada de una zona muy conflictiva, que enfrentaba muchas etnias. Entonces se manejaba con mano dura, que era como algo muy común en la época, ¿no? Digo, con esto no es ni justificación ni nada, ¿no? Sino estoy intentando como entender un poco el personaje, al personaje histórico, como eso. Bueno, el caso es que pasó a la fama, a la historia, hasta hoy en día como la condesa sangrienta. Y bueno, pues el personaje de Carmila está basado en esta condesa. Y de hecho era algo evidente y que además Le Fanu le hace guiños ahí como alguna de las cosas que menciona en relación con esta condesa, que digo, pues era ya de por sí un personaje oscuro, ¿no? Que es igual que le ocurre a Drácula, que ya de por sí históricamente está como vinculado con una historia negra, ¿no? Con una historia así como por lo menos de severidad y maldad, ¿no? O bueno, así como de una persona sanguinaria, sobre todo, ¿no? Y bueno, pues esa es la
Para empezar, espérame que voy a bajar. Y está documentado que Le Fanu utilizó a Carmila como inspiración. Digo, con Stoker sabemos que utilizó al menos el nombre de Vlad Tepes, del Drácula, por documentos que llegaron, pero de Le Fanu, o sea, y no es un cuestionamiento de, tú me estás diciendo, sí. ahora pero ¿qué referencias existen de que en este caso Carmila sí esté basado en Batu? Pues que la condesa, de hecho Carmila misma, por la zona a la que pertenece, por las alusiones que da el personaje de históricamente, o por lo que habla del castillo en el que estaba, o sea, da como guiños históricos, ¿no? También es cierto que no se conocía demasiado de la condesa sangrienta, pero bueno, por ahí se ha apuntado como que esta referencia y basado como en la misma obra, y yo sí la comparto por lo que te digo. Incluso la descripción física de Carmila tiene que ver con y esta obsesión de la belleza y el lesbianismo, porque se supone que la condesa también era lesbiana, entonces como que juega un poco ahí Le Fanu con esto, ¿no? Y bueno, es una de las interpretaciones. Ahí, como tú bien comentabas, Encarni, como que últimos estudios se ha propuesto de que toda esta mala fama que tenía Elizabeth Bathory tenía que ver más que nada por asuntos políticos, obviamente, para quedarse con sus tierras, con su dinero, y que no era tal. Y puede ser perfectamente. De hecho, algo similar también se planteaba en cuanto a Gilles de Rys, este personaje que también tenía rasgos pedófilos, y también se comentaba que podría también ser esta mala fama y acusaciones por un tema netamente político, por querer apropiarse de su dinero, en fin. Yo también estaba pensando lo que estaban comentando de la novela Carmila, y todo este tema como bien misógino que ocurría como en esa época. Me recuerdo, bueno, no me quiero salir del tema, pero hace poco estuve viendo la serie de Alienist, inspirada también en esos años, a fines del 1800, y que también se basan en una novela donde también se ve mucho todo este tema de no el odio, pero literalmente como tratar a la mujer un poco de forma bastante humillante, y que no está a la par del hombre. Entonces hay mucho de eso también, o sea, como hay mucha misoginia en cuanto a hasta malas famas de todas estas vampiresas, la verdad, estas como femme fatal que resultan ser, y que me imagino que ha costado años y siglos que todo esto se la vaya quitando al lado femenino de aquí del mundo. Sí. Así que eso. Sí, claro, o sea, digo, finalmente también vuelvo a insistir en lo mismo, finalmente era una moda también, o sea, aparte de que representaba toda esta misoginia que se veía así estéticamente en la literatura o en el arte y todo eso, era una moda. Muchas veces se repetía como se utilizaba el cliché, ¿no? El personaje, sobre todo con la femme fatal, que eso se ve clarísimo en el cine, como que es un personaje ya como estereotipo. Bueno, si es así, bueno, ya, fue fatal, no pasa nada, ¿no? Pero sí, perfecto, pero sí, obviamente sí. Pero bueno, y además en el caso este de Carmila es evidente porque el vampiro muere al final, y eso simboliza mucho en una obra de vampiros, ¿no? Cuando el vampiro muere al final, y bueno, que esa es otra de las novedades de Carmila que quería comentar. Bueno, tiene varias novedades, ¿no? Con respecto a lo que decía, a las tres características esas transgresoras, lo que le añade Le Fanu al personaje es una de ellas, que es la más importante, una de las más importantes, aparte de la homosexualidad, es la élite, este grupo élite que va de caza de vampiros, que es la primera vez que aparece en la literatura. Es casi un pequeño grupo representante de la sociedad civilizada, que es el religioso o teósofo o filósofo, cualquiera de las tres, el general, el médico y la afectada, ¿no? La afectada, que es la que está eso, que es algo que retoma también Stoker para la novela de Drácula,
es como esta élite. Entonces, que el vampiro muera a manos de esta élite, que representa además la sociedad civilizada, pues es muy, por lo menos curioso, ¿no? Desde un punto de vista simbólico, me refiero, ¿no? De interpretación. A la hora de eliminar a esta vampira, que además es lesbiana, que está maldita, que representa toda esta misoginia de la que estábamos hablando, eliminarlo por esta élite que representa los valores, ¿no? Los valores burgueses y el poder, finalmente. Entonces, pues, a quitarla del medio. Entonces, pues, es interesante. Y ahora que lo preguntas, ahora estoy recordando un post que hice hace mucho tiempo donde y tengo una sección en la página de Agustín Calmet donde pongo a los cazadores de vampiros, ¿no? Que son parte del canon. Y ahora que lo comentas, cierto, o sea, el primer cazador de vampiros como tal es justamente el que aparece en Carmilla, ¿no? Entonces creo que Le Fanu dejó un legado bien importante para la literatura y para todo lo que conocemos de vampiros, en este tema de los cazadores. Nada más que ahí nos fallaron con Crepúsculo porque pues no aparece Blade. Por favor, ahí sí, no. Creo que nos fallaron los cazadores de vampiros. Sí, pues sí, pero bueno, sí, pero eso, es la primera novela en la que aparece este grupo, además que es casi como una secta, ¿no? Este grupo que está obsesionado además con el vampiro y su único objetivo es ir a restablecer el orden finalmente, porque eso es lo que hacen, eliminar al vampiro para restablecer el orden y que todo vuelva a la normalidad. Pero una normalidad que no puede volver a ser normal, porque una vez que ha sido transgredida no puede regresar a ser normal, siempre tiene que quedar algo, ¿no? Y bueno, eso es también lo interesante, que también ocurre en Drácula, desde mi punto de vista, y también ocurre en el de Polidori. Los tres comparten esto, ¿no? Aunque en el de Polidori es más interesante porque no muere el vampiro, o sea, Polidori lo que deja es la amenaza latente, la deja ahí y ahí sigue. Y tanto Stoker como Le Fanu finalmente eran como un poquito más conservadores desde ese punto de vista y eliminan al vampiro. Es decir, bueno, ha hecho mucho desmadre, pero ya lo quitamos del medio, ¿no? Porque tenemos que descansar por la noche. Y ya, no. Bueno. ¿Sí? No, bueno, y aparte Polidori lo que hace es que nos menciona el ritual que necesita el vampiro para poder revivir, ¿no? Que hay que dejarlo en un sitio especial con los primeros rayos de la luna. O sea, es un vampiro que muere físicamente por un espacio, pero puede ser revivido. Pero revive, exacto. Una gota de sangre que le cae en la boca, ni con ni con nada, solamente necesita los primeros rayos de luz de la luna. Y ya está de nuevo, es como los gremlins, se reproduce otra vez. Muy pero sí. Bien, bueno, y acá vemos las representaciones visuales. Sí, eso es porque ha habido como muchísima... Carmilla es muy importante, es otra de las novelas que llegó para quedarse y hoy en día se siguen haciendo actualizaciones de Carmilla, ¿no? Y bueno, y adaptaciones, sobre todo en novela gráfica, hay mucho cómic con Carmilla. Supongo que visualmente es muy atractivo el tema, ¿no? También en Carmilla aparecía, lo que mencionaba antes, no estoy muy segura, a lo mejor me falla la memoria, pero estoy casi segura de que aparece este verso de Leonora, de la balada de Leonora de los muertos viajan deprisa, que es una de las frases que por ahí se menciona. Y bueno, otra de las innovaciones que introduce Le Fanu, que también va a rescatar Stoker, o sea, Stoker era como, había leído muy bien Carmilla, de hecho, ¿no? Es el primer texto literario en el que se convierte en un gato, o sea, en un gato negro. Carmilla puede adoptar la forma de un gato negro además grande, ¿no? Que vuelva a tener lo mismo, toda la simbología del gato negro y de la unión con las mujeres, o sea, de la magia, de la brujería, del demonio, todo este ámbito oscuro en relación con las mujeres, que eso pues también está presente en todo el ámbito cultural, ¿no? Por lo menos en Occidente. Y bueno, y Stoker luego retoma esto, que bueno, además esta idea viene del folclore, o sea, en el folclore se tenía entendido que los vampiros sí podían transformarse en cosas, ¿no? En animales. Pero bueno, Le Fanu es el primero que lo lleva a la literatura y Stoker lo retoma y lo amplía, le añade mucho más, ¿no? Y otro de los aspectos que también añade, Le Fanu
es también del folclore y es todo el ritual para matar al vampiro. Que sí, la decapitación y la estaca y todo lo demás, ¿no? Todo eso también lo recoge Stoker y lo recoge Agustín Calmet, precisamente, del Tratado de Calmet. De ahí lo pone. Sí. Sí. Sí, viene de ahí. No yo, hago la aclaración. Sí. No. The Real Agustín Calmet. El real, sí. Del real. Cierto es eso que comentas, incluso platicando esto con otro gran especialista de vampiros que acá en Mesoporia, él decía que Le Fanu había hecho muy bien la tarea, ¿no? O sea, había leído lo suficiente, entendía muy bien cuál era el folclore, sí. y ha integrado bastante bien, ¿no? Entonces, igual Le Fanu era maestro en crear atmósferas. Yo como que, bueno, me leí El Tío Silas, me leí otros cuentos de Le Fanu, y él es muy experto en crear atmósferas, y recuerdo que en su lugar donde vivía lo llamaban el príncipe invisible, porque pasaba encerrado, escribiendo de noche, así muy, muy caricatura de escritor de terror, pero hacía eso, sabía súper poco, era un poco Lovecraft para su gusto, o sea, estaba encerrado, no salía nunca, y desde que creo que falleció su esposa, más o menos salía. Se dedicaba y escribía de noche, escribía más a horas puntuales de la noche, sí, prácticamente que tenía una vida como de vampiro. Sí, de hecho sí, digo, es que se obsesionó, exacto, se obsesionó. De por sí ya él era como así, y con la muerte de la esposa, que además se murió por eso, de una enfermedad mental, como que se obsesionó todavía más, y pues ya, terminó de morir para el mundo. O sea, escribió mucho, publicó mucho, pero no se relacionaba con la gente. Sí. Se paraba a las 4:25 de la mañana para hablar de vampiros. Sí, algo así. Sí. De hecho, aprovecho de recomendar El Tío Silas, si lo pueden por ahí encontrar, que creo que es la única novela extensa, bien larga de ese libro, y algunos creen de que es un grupo de cuentos agrupados en un libro. Puede ser, pero es una muy buena novela, muy recomendable, por si la puedan también encontrar todos los oyentes. También Alfredo de la O, Alfredo O. Torres nos dice que el familiar es una joya de Le Fanu. Yo no conozco esa. Y vamos a aprovechar, ya que nombraste a la gente que nos está escribiendo, de saludar a todos los que nos han dejado algún comentario, algún saludo, a Claudia, a Alejandro, a nuestros amigos en las sombras, Boris López, que también conversamos bien en el programa, Rebeca, Alfredo. En realidad. Sí, también tenemos a Álvaro, a Claudia. Poco antes de terminar el programa vamos a leer sus preguntas. Ya hay varias preguntas, pero las vamos a dejar un poco al final para que Encarni pueda seguir con su presentación. Sí, bueno, continuamos, porque la verdad es que Carmila requiere no un programa, sino varios. O sea, sí, ya vamos por 4 programas, ya vamos a ir añadiendo. Se viene la serie. De los cómics, incluso de las películas, la representación visual que tiene. O sea, las películas de serie B de los 80, ya con eso hay para un programa, nada más todas las adaptaciones de Carmila de las películas de los 80. Y que es una lástima, porque es una lástima que se enfoquen tanto en Carmila, en el tema lésbico. Obviamente pues es lo que vende, ¿no? O sea, bueno, y lo más novedoso desde el punto de vista como de lo que me mencionaba, ¿no? De lo que le añadió Le Fanu al personaje, que no estaba presente en otro. Entonces quizá por eso también pues es más llamativo. Ya, pero lo que quería complementar del comentario era que a Bathory sí le han intentado hacer películas que de verdad valen mucho la pena. O sea, incluso una del 2000, creo que 7 o 17, no recuerdo, que es una película que está más desde el punto de vista histórico y donde habla de que es más una víctima. Entonces, a Bathory la han reivindicado, y a Carmila me parece que también necesita una buena reivindicación, y no dejarla en veo películas
más para adultos, ¿no? Sí, requieren una adaptación más fiel, un por lo menos, más fiel. Claro. Que el personaje es negativo, o sea, Le Fanu no la pone positiva, porque por ejemplo, en el caso de Drácula sí hay como cierta compasión, se lee entre líneas ahí como... bueno, o a lo mejor me pasa a mí, no sé, en mi lectura, de pronto hay como ciertas escenas que ves a Drácula y que te causa compasión. Por ejemplo, cuando está haciendo la cama a escondidas para que no lo vea Jonathan Harker, te da como, ay, no, pobre, Sí, que no, fue, y le hace la comida es y quien todo, es tipo. y está haciendo la cama y no tiene personal, o sea, lo tiene que hacer todo, le tiene que hacer de comer y no come, o sea, no sé, como que hay ciertos guiños ahí un poquito para despertar compasión, pero en Carmila no, en Carmila está toda llena de características negativas, o sea, que te provocan rechazo desde el punto de vista de la identificación, o sea, que no te permiten identificarte con ella, ¿no? Entonces, como que eso también hay, pero bueno, necesita una buena adaptación, porque yo no he visto todavía ninguna adaptación buena en cine No, que no salga nada más que del lugar común. Uh-huh. y sí vale la pena que la industria, Sí. sobre todo cinematográfico, visual, ahora que están de moda las series, dignifique a este personaje porque a él y a Lord Ruthven, que son súper importantes para Sí. todo Uh-huh. este tema que a la industria le ha dejado muchísimo dinero, al menos, pues que les agradezcan un poquito haciendo versiones Buenas, que que sean sean dignas, ¿no? buenas, sí, de hecho sí. Sí, y quiero aprovechar también ahorita que dijiste que Drácula le tendía la cama a Jonathan Harker y que supongo que Drácula sí no le lavaba los trastes. Yo creo que Drácula aventaba los trastes por la ventana del castillo. Sí, O sea, sí, lavar trastes es una monserga, la verdad, pero sí. regresando al tema, y quiero aprovechar un poco para adelantar. El siguiente capítulo va a ser un capítulo bien interesante porque justamente vamos a hablar de la ruta culinaria de Drácula. O sea, como Harker se da recetas y todo eso, vamos a tener una especialista que también estudió universidad, que se ha dedicado a ver los textos desde el punto de vista de cuáles son las recetas que comían y todo eso. Qué guay, qué Yo supongo interesante. que no le pedí a los gitanos que le hicieran aquel pollo delicioso que Jonathan se cena cuando llega. No, no creo. Vamos No, a tener pizza de murciélago, vamos a pizza de Ándale. tener murciélago. diferentes... Pero fíjate que Sí. Drácula sí era inteligente porque no hizo sopa de murciélago, sabía cuál era el problema que podía causar Sí, con... Eso era adelantado al COVID, claro. sí, sí, de hecho. Bien, Pero en vamos a fin. continuar A mí con como que me los intriga ese variantes. programa, me intriga que se viene, pero bueno, ahí Es que estamos invitando a la gente que se venga. sí, sí, la receta sí, lo veré. Bueno, vuelvo a lo mismo. Me estoy saltando muchísimos textos literarios porque hay muchísimos y después de Carmila hay un montón, no sé, sería como no terminar. Me voy a ir a este siguiente, que es otro autor que es ya decadentista, pertenece a los dandies, a lo que se denominaron dandies, y es no tan conocido, y no sé por qué, porque es muy bueno y muy interesante sobre todo, y se llama Erich Stanislaus Conde Stenbock. El Conde Stenbock era un escritor, como bien decía, decadentista de final del 19, y él era conde de verdad, o sea, era noble, y había vivido en la zona de Estiria y de todo esto, entonces conocía de primera mano el folclore de la época y todo eso. Entonces lo que hizo fue escribir, bueno, tiene un libro de cuentos, que es del que pertenece el cuento del que vamos a hablar, que se llama La verdadera historia de un vampiro, y lo que hace es hacer una inversión paródica de Carmila, porque como Carmila se puso muy de moda, volvemos a pasar, entonces salieron Carmilas por todos lados, ¿no? Entonces como que ya estaba un poco harto y dijo, bueno, voy a hacer la Carmila de verdad, ¿no? La que se basa en el folclore de verdad. Y de hecho la primera frase del cuento es como, los vampiros llegan a medianoche en un carruaje tirado con caballos negros a medianoche, pero no es cierto, mi vampiro llegó a mediodía y en tren.
Y así empieza, ¿no? O sea, como que lo rompe todo, o sea, eso nada que ver con... Y luego dice algo así como que Estiria es una zona que los autores creen que es así, 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 pero en realidad es una zona chata, sosa, no pasa nada y es lo más aburrido que hay. Entonces, como que para desmitificar todo lo que se había montado con Carmila, ¿no? ¿Qué es lo que hace interesante Eric Stanislaw? Bueno, él en sí mismo era un personaje. Así ya, bueno, para empezar todos los decadentistas, ¿no? Pero este en particular, él era homosexual, era abiertamente homosexual en su momento, o sea, tenía pareja y todo, de hecho su libro lo dedicó a el que era su pareja, el libro de poemas, y era muy excéntrico también, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre sus excentricidades, viajaba en tren siempre rodeado de aves silvestres y de un muñeco de sí mismo, a tamaño natural, en madera, que le llamaba Le Petit Comte, el pequeño conde, ¿no? Y iba siempre con él. Y iba siempre también con un sacerdote, porque él era católico, no era protestante, para confesarse, porque necesitaba confesarse como mucho. Y entonces, como que él en sí mismo era muy curioso. ¿Por qué cuento todo esto? Y no solo por el chisme literario, sino porque es importante a la hora del cuento, el personaje de los cuentos. Ahí el cuento se trata de un niño que se llama Gabriel, que es como un adolescente, que vive con su padre y la hermana en un castillo en Estiria también, y de repente llega el conde Bardalec, que es un vampiro. Y el conde Bardalec se enamora de Gabriel y lo va vampirizando poco a poco hasta que muere y desaparece. Hasta pasa como con Polidori, o sea, aquí no se sabe, no matan al vampiro, ¿no? Y bueno, esta sociedad, a diferencia de la de Carmila, es bastante peculiar, es una mini sociedad. Viven en un castillo, también como Carmila, en un schloss, que está conformado por una pequeña, como una sociedad casi ideal, ¿no? Porque hablan como 5 idiomas entre todos y luego se comunican como entre inglés, francés y alemán, o sea, todos los idiomas se mezclan y eso es importante porque es una sociedad como una representación de la sociedad ideal. El padre de Gabriel es mago, ¿no? Es como un conocedor de la magia y estudioso de la filosofía oculta. Y de hecho, cuando lo presenta el personaje, va vestido, lo describe casi, recuerda como a Merlín, el de los dibujos animados, ¿no? Con el gorro y vestido de azul y de raso, y así como si fuera el mago. Y de hecho, el padre de Gabriel invita al conde Bardalec a la casa porque necesita que lo ayude con unos libros que no puede entender. Porque el conde Bardalec es un sabio. O sea, a diferencia de Carmila, que la ponen como vulgar o como que es una cosa así monstruosa, el conde Bardalec es una persona muy refinada, es un vampiro muy refinado, muy culto, y es el que representa la sabiduría de la antigüedad, ¿no? Y bueno, entre el conde Bardalec y Gabriel hay una relación sexual y una relación amorosa que es evidente durante todo el cuento y que todos comparten y todos están de acuerdo, no hay ningún problema. El problema es cuando Gabriel empieza a enfermar porque lo está vampirizando y entonces pues al final eso muere. Y el cuento está narrado por la hermana de Gabriel, que se llama Carmela, no Carmila, sino Carmela. Y ya. Y bueno, como interesante también el personaje de Gabriel. Gabriel no es un niño, no es un adolescente normal, es un fauno, es como si fuera un fauno. Entonces es como el fauno y esta es como la relación de homosexual que indica Platón, ¿no? Como en el banquete. Es el sabio y el aprendiz, pero no es cualquier aprendiz, es un aprendiz que de por sí ya tiene esta naturaleza salvaje, no es la hermana, por ejemplo, ¿no? Es él. Y es muy curioso porque el cuento es muy corto, pero tiene muchísimo y hay como un montón de cosas que también podríamos estar hablando un programa entero nada más de este cuento. Pero desde el punto de vista... no lo conocía. ¿Existe impreso en alguna? Sí, a este cuento llegué por la antología de Vampiria, que es de Verdealago, creo que era. No me recuerdo la editorial, pero es esa, justamente esa. Ahí está la historia verdadera de un vampiro. Abriendo mi ignorancia, mira. No he leído todos los... Yo me leí Vampiria, pero no lo recordaba.
Vaya, vaya. Sí, está ahí, según recuerdo. Sí, porque yo lo descubrí ahí y me fascinó. Y el cuento está online porque es fácil de encontrar. Bueno, el Conde Stenbock tiene solo un libro de cuentos que está, de hecho, si pasas a la siguiente diapositiva, están los dos libros que tiene. Bueno, de poesía tiene varios libros de poemas, pero de narrativa solo tiene este cuento y creo que uno de ensayo, ya no estoy muy segura. Bueno, es el de Estudios de la Muerte, que también es curioso el nombre, ¿no? Estudios de la Muerte, y le dedica un cuento al vampiro. Y volvemos a lo mismo. Cada vez que un autor ha querido expresar algo que va a ser transgresor en su momento, porque conoce cuál es el contexto, utiliza un vampiro o ha utilizado un vampiro y funciona muy bien porque aquí vuelve a estar presente las tres transgresiones que ya fijaba Goethe en La novia de Corinto, como es la de pues, la transgresión natural, la transgresión sexual y la transgresión moral, ¿no? En este caso. Y bueno, y a diferencia de Carmila, el conde Bardalec está completamente es un personaje completamente positivo, no hay nada negativo en contra de él. O sea, a pesar de la vampirización y todo eso, lo describe más como hablaba Lord Byron en el Infiel, esta cosa del personaje maldito que solo tiene que comer y que no quiere hacerlo porque está lastimando a quien ama, pero necesita hacerlo porque necesita comer. Y es como esta complejidad o paradoja del vampiro que tiene que enfrentarse a los que ama para poder sobrevivir. Tiene que lastimar para poder sobrevivir, ¿no? Y entonces el conde Bardalec sobrevive en esta paradoja. Es la que lo atormenta, que es algo que luego vemos como muy común en Anne Rice, ¿no? Pero el conde Bardalec lo había hecho ya mucho tiempo antes. Aparece en Vampira como Eric Stanislao Conde Stenbock, sí, como la verdadera historia de un vampiro. Ya lo encontré aquí porque vi que César también se andaba rompiendo la cabeza buscándolo. Sí, lo encontré, me lo encontré y lo tenía olvidado, la verdad, pero sí, aquí lo encontré. Sí. Nos acaban de volar los sesos, pero yo ya le puse separador ya. Sí, es muy interesante. Ese cuento es muy interesante, digo, tiene un montón de cosas y luego parece como además tiene un tono como medio jocoso al principio, luego se va poniendo como más denso y al final te rompe el corazón porque es muy triste, o sea, en realidad es como un cuento, a diferencia de Carmila, que es como, bueno, se ha restablecido el orden, aquí es como desgarrador porque es muy triste, muere Gabriel, el conde Bardalec está destrozado, Carmela está destrozada porque al final también ha sido testigo de lo que ha pasado y toda la vida arruinada de todos los personajes, ¿no? Y el padre, quién sabe dónde, ¿no? Desaparecido. Y ahora que lo comentas, ¿consideras que este es el primer cuento que intenta hacer al vampiro políticamente o socialmente correcto, de alguna forma? Un poco lo que comentas de Anne Rice, que para mí el inicio de la debacle, y me gustan los libros de entrevista con el vampiro y toda la saga, tengo todos los libros de Anne Rice, no los he leído todos, pero el problema es que compro y no leo. Me parece que intentan hacer al vampiro, es el inicio del vampiro políticamente correcto, y no dudo que haya leído Anne Rice y no haya leído más que otra cosa y de ahí haya partido para hacer puede ser, pero en el caso de Steinbock no lo hace políticamente correcto. De hecho, él vive al margen. Me refiero que retoma esta cosa de los sentimientos del vampiro, o sea, el vampiro reflexionando y en la coyuntura filosófica o metafísica de qué hacer, sobrevivir o lastimar a la persona que amo, ¿no? Es como que, de hecho, lo hacía en el fragmentito de El Infiel de Polidori, es un trozo del poema, es precisamente esto, y eso es lo que retoma el conde Stenbock, esa característica del personaje no es políticamente correcto, no es como Anne Rice, o sea, me refería más bien como a dotarlo de sentimientos, que es algo que sí hace Anne Rice, ¿no? Como que los personajes, los vampiros, sobre todo los primeros, sienten y están como, no saben bien exactamente cómo actuar porque tienen como contradicciones o paradojas o que no saben cómo
cómo sobrellevarlo, ¿no? Pero bueno, pues ahí está este origen y bueno, y eso, y la homosexualidad del vampiro, que es también clarísima en este cuento, o sea, no hay doble moral y no hay tapujos, se dice las cosas claras y como de una manera muy natural, y a mí eso me llamó mucho la atención en la lectura, porque había leído como de la misma época otros textos que aludían a la homosexualidad también y eran de otra manera, ¿no? Como que siempre un poquito más velado. Y el Conde Stenbock lo dice muy claro. Quizá retoma el modelo griego, el que mencionaba, el del Platón, y entonces también es como todavía más evidente, por si no te había quedado claro, pues está retomando la idea del el maestro y el pupilo, ¿no? Ok, bien. Con ese último slide creo que habíamos llegado al final de la Sí, presentación. Justo. Creo que hay mucho que hablar, la verdad. Podríamos comentar algunas de las preguntas que hay. Sí, César, claro. por favor. Bueno, yo había saludado a todos los que escribieron en los comentarios y vamos a leer la pregunta de nuestro amigo Boris, que dice: buenas noches, Encarni. ¿Podrías más adelante, cerrando tu tema y aprovechando que estás al otro lado del charco, dar algunas recomendaciones de novelas o antologías de vampiros made in Spain, hechas en España, que hayas leído? Conozco muy poco. Él habla de la trilogía del Rojo, de Carlos Sisi, de Minotauro, y saludos desde Chile. Sí, ok. Yo lo que pasa es que el problema que yo tengo con los vampiros es que como yo me he clavado tanto en la literatura del 19, lo que conozco muchísimo es la literatura del 19 romántica y modernista. Entonces, de hoy en día casi no conozco, y menos en español, que estoy muy desconectada también de la literatura de aquí, porque estuve viviendo mucho tiempo del otro lado del charco, entonces como que no sabría decirte. Si hablamos de autores más antiguos, o sea, como de autores más clásicos, como románticos y de los modernistas, claro, ahí sí te puedo recomendar. Por ejemplo, no sé, Emilia Pardo Bazán tiene como que varios cuentos de miedo. Hay uno que se llama El vampiro, que funciona más como de un vampiro metafórico, más que como estos que estamos viendo, que son como muchísimo más intensos, pero es muy interesante, aparte todos los cuentos que tiene de miedo, cuentos de miedo de Pardo Bazán. Luego está Amado Nervo, tiene una adaptación de La novia de Corinto, un cuentecillo corto que se llama La novia de Corinto también, y es pues eso, como una recreación del este. Horacio Quiroga, a mí me encanta Horacio Quiroga. Horacio Quiroga tiene 3 cuentos que se llaman El vampiro, y todos son vampiros raros, no tienen nada que ver con el vampiro, pero hay uno en particular que es del 27, que es que creo que está publicado, lo publicaron en Más Allá, en la revista Más Allá, y es la de los rayos N, y que tiene que ver con el cine, y es fascinante. Ese cuento a mí se me hace como de lo mejor que hay. Entonces, yo recomendaría leer a los modernistas que están muy poco leídos. Y en cuanto a literatura de horror y de hacer cosas raras y diferentes en castellano, y lo más parecido a lo que se hizo en la época de los decadentistas, son los modernistas. O sea, yo le recomendaría darle una lectura de nuevo a eso, y me llevo de tarea investigar sobre antologías actuales y autores actuales, tanto españoles como latinoamericanos, que estoy un poco desconectada. Lo siento. Ya. Pero como en este programa estamos como para ayudar a los invitados, porque tienen que pasársela bien. Sí. Esta, creo que, no sé si ya alguna vez se la había presumido, todos son autores con españoles, de diferentes latitudes. La verdad, yo lo encontré pues en una cacería en las librerías, así llamo yo cuando voy a comprar libros de vampiros, que voy de cacería. Y ya lo he intentado investigar, es un libro muy bonito, trae ilustraciones, algunas otras cosas. Los cuentos no todos son de una buena hechura, ¿no? La edición está muy bien cuidada, es impecable. Lo he intentado rastrear nuevamente, es caro, ya no se consigue, pero sí, a mí justamente por eso, porque era una antología de autores españoles, clásicos no clásicos, sino
sino modernos. Contemporáneos. Contemporáneos, sí, gracias ahí por la anotación. La edición es del 2008 y el compilador es Fernando Marías, es el compilador. Aquí responder a Boris la inquietud. Tenemos otra pregunta, ¿no? Por ahí. Sí, bueno, a ver, alguien con más un comentario de Alfredo Torres. Hay una novela de una escritora española cuyo nombre no recuerdo, que se llama La lógica del vampiro. No sé si... No la conozco. si lo No, pero conocí, bueno, pero era colombiana, creo. No me acuerdo del nombre, era una escritora colombiana actual que escribe como un rollo más juvenil, y era de vampiros y era sobre la condesa Bathory, y estaba muy buena la novela. Esa la leí y me gustó mucho, pero no me acuerdo del nombre. Discúlpenme, tengo en la cabeza un poco eso, pero sí es como contemporánea, es de 2000, quizá 2010, 2015, algo así. Pero era colombiana, no era española. ¿Será la novela que se refiere él, La lógica del vampiro, de Adelaida García Morales? Una escritora, puede ser a ella, quizás, no sé si será ambientado en España o la autora es española. Es española, no lo sé. Pilar Pedraza estoy leyendo, sí, ella tiene, fíjate, ella sí tiene mucho cuento. No sabía específicamente de vampiros, pero sí, ella escribe como de literatura de este tipo, Pilar Pedraza, y sí es buena. Sí, esta autora es española, la de La lógica del vampiro. Está editado por Anagrama. Sí. A ver, ¿qué otra pregunta? Ya, mira, Álvaro Carrasquel pregunta: buenas noches, Encarni. Sí, por Carolina Andújar. En la sección de preguntas, ¿qué aconsejas a los escritores vampíricos noveles latinoamericanos y contemporáneos? ¿Cómo se podrían evitar los clichés y cómo abordar el arquetipo vampírico desde una perspectiva latinoamericana? Tremenda pregunta. Eso es otro programa. No, yo diría que hay que hacer un taller de literatura vampírica. Sí, pues yo estoy con uno ahí, lo tengo medio armado, ya os informaré, pero es teórico-práctica el que yo tengo montado. Pero bueno, lo que yo aconsejo siempre es leer mucho. La mejor manera de evitar el cliché siempre es leer mucho y llegar al fondo de las cosas. Cuando llegas al fondo de las cosas y las interiorizas los personajes, ya le encuentran la dinámica y ya viven solos, no se quedan solo nada más en la estructura, ¿no? En la apariencia, que creo yo que es lo del cliché. Entonces yo lo que recomendaría es leer mucho, sobre todo, y ya está, y que fluya la historia, sobre todo, que tenga una historia que fluya sola. Es lo que recomendaría. Una vez un profesor de cuentos nos decía: la mejor forma de evitarle a los clichés es simplemente no escribiendo clichés, nada más, no había otra forma. O sea, y los clichés, para una persona que lee más o menos bastante y sabe cuáles son, la verdad, entonces es mejor evitarlos, la verdad. Claro, y cuando has leído mucho, y si vas a utilizar un vampiro, pues vas a utilizar un vampiro sabiendo que no vas a poner y cayó el manto de la noche, ¿no? Por ejemplo, o sea, como que ciertas cosas que ya has leído hasta la saciedad, no, esto no. Ahí lo que puede pasar es que caigamos en el otro extremo, es ponernos muy creativos y tener vampiros que brillan con el sol. Entonces ahí es como el extremo de salirnos del cliché. No, es que fíjate que además eso están llenos de clichés. Es que eso es lo más curioso. Por eso no funciona en nada. Pero mal aplicados. Claro, exacto. Por eso es porque no los entienden, como que solo imitan las dinámicas, o sea, como la apariencia nada más, la de fuera, y no está interiorizado, por eso no funciona. Digo, es mi opinión nada más, ¿no? Pero como que es lo que yo vi, al menos. Mira, tenemos otra pregunta que dice, de Claudia Soto, dice: ¿qué elementos conviene conservar de la mitología y cuáles crees que se deben evolucionar?
Pues yo creo que eso lo dice el texto que estés escribiendo, ¿no? Dependiendo del personaje que estés desarrollando, es el que vas a tomar. Yo me imagino que tanto Le Fanu, digo, hablo desde la imaginación y la suposición, no lo sé, ¿no? Pero supongo yo que cuando estaba escribiendo Le Fanu o estaba escribiendo Stoker y su historia y su personaje era de tal forma, pues entonces se apropió de ciertas cosas que sabía que tenían los vampiros y otras las desarrolló o se las inventaron. El hecho de los espejos, por ejemplo, que no existía antes de Stoker y Stoker se lo añadió así, bueno, no me importa, no va a tener reflejo, ¿no? Entonces como que el personaje es el que va dictando, ¿no? Al final lo que quieres hacer. Pero fíjate, ahorita que comentas el tema del espejo, porque ahorita que estoy posteando, ya me dijeron, el conde calendario, aquí los amigos, pues estoy posteando el conde calendar. El conde calendar. Porque estoy poniendo las entradas de Drácula tal cual suceden en los días. Alguien me preguntó por qué los vampiros no se reflejan en los espejos, ¿no? Sí. No es no viene en Calmet ni ningún documento de análisis del vampiro en los espejos. Pero lo que me gustó mucho y justamente ahorita era qué conservamos y qué no, ¿no? Yo soy lector, no escribo, pero me gusta mucho a veces encontrar ciertos guiños con otros autores. Del Toro, en su saga de Nocturna, explica que los vampiros no se reflejan en el espejo. Dentro de su entendimiento es porque los espejos antes se hacían con plata, y la plata, los vampiros son alérgicos a la plata. Entonces, él encuentra un sentido, o sea, lo desarrolla, y creo que eso es lo que se debe de conservar. O sea, si vas a tomar un cliché, o si lo vas a utilizar, desarróllalo, o sea, claro. No te quedes solamente con el cliché como tal. Guillermo del Toro lo tomó y dijo, el cazador de vampiros de esa trilogía compraba antiguos, porque solamente los vampiros no se reflejan en los antiguos, porque es de una película de plata, y los espejos modernos no están fabricados de esa forma, ¿no? Entonces, vean cómo el autor desarrolló. Claro, cómo le da la vuelta al Ajá, claro. Y justamente nada más poner atención, ahorita que lo estamos comentando, Drácula no es alérgico a la plata, porque cuando recibe a Jonathan Harker en el castillo está tomando un candelabro de plata. Harker escribe incluso que Drácula lo recibe con un candelabro de plata sostenido en la mano. Entonces, ese es un dogma que se estableció no sé de dónde, lo de la plata. Yo creo que lo de la plata yo creo que lo ha hecho Guillermo del Toro precisamente eso, como utilizando el folclore, le ha dado la vuelta y lo ha desarrollado. Y del caso de Stoker, desde mi humilde opinión, yo creo que tiene que ver con el psicoanálisis, que en su época ya sí se conocía algo del inconsciente y tiene algo que ver con eso. Porque sí se tenía muy clara la idea de que la cámara te toma el alma y el espejo es como esta parte del inconsciente, del alma y todo eso. Entonces como que le gusta jugar un poco con eso, pero digo, esa es solo mi lectura, no lo sé, pero en el caso de... Yo igual había escuchado, una de las explicaciones era justamente que el espejo como que lo que reflejaba era un poco el alma, y por eso es que realmente no se veía el vampiro, porque no tenía alma, la verdad, como que por ahí. Pero todo un tema final como de ficción, la verdad, entonces ahí cada uno puede poner sus propias ideas, entonces. Sí, exacto. Y lo del candelabro puede ser que el candelabro de Drácula no haya sido de plata, sino que haya sido traído de China y haya sido plástico bañado en plata. No, y aparte Harker, ¿cómo sabía que se puso a raspar o se puso a pulir la plata ahí en el castillo? Le dio en la pared así a ver si manchaba. Bueno, te digo, estaría súper interesante escribir la historia de Drácula desde estos silencios como un rollo, un tinte cómico, ¿no? Lo que te decía, Drácula haciendo la cama y Jonathan Harker comprobando la plata. Sí. Y da vuelta al candelabro y dice Made in China. Sí, ya desde entonces. Sí. Lo compró en una importadora en Rumania. Entonces. Sí. Hay un libro que lo estoy buscando, no lo encuentro, que habla justamente de eso. O sea, es Drácula quien escribe, y escribe cuando va al súper y cosas. Está muy en la página para que lo
para que tengan oportunidad de conocerlo. Pero bueno, hablando de darle la vuelta a la tuerca, yo recomiendo a muchos de los que están preguntando esto de qué se conserva y qué es de escritor y todo, que lean a Christopher Moore en su trilogía de vampiros. O sea, utiliza los clichés, los destroza, los vuelve a utilizar y todo, y ya son muy buenas adaptaciones de vampiros contemporáneos que vale mucho la pena leerlo, y ahí justamente es lo que se nota, que se toma o que no es, lo puedes tomar todo, pero desarrollalo. Si lo tomas y no lo haces nada, absolutamente vas a terminar escribiendo un bodrio neogótico que nadie va a querer terminar de leer. Hablando de lo de los tópicos, otra cosa que recomiendo muchísimo, que no es de lectura, es de visión, puede ser, ya sea la serie o la película, lo de We Do in the Shadows, lo que hacemos en las sombras. Ese es genial, ese es otro ejemplo de tomar los clichés y darle la vuelta y burlarte y parodiar, pero está muy bien hecha, o sea, está como... De hecho, es como un ejemplo de todos los tipos de vampiros de los que estábamos hablando. Es el antiguo, así como el demonio, luego está el Drácula, luego está el que brilla en el sol, así como que están todos los vampiros, ¿no? Y es muy curioso y es muy bueno, está muy bien hecho desde mi punto de vista. César, traes más, ¿no? Por ahí. No te escuchas, César, estás muteado. No. Falta esperar el Drácula en cuarentena. La versión de Drácula, cómo lo hace para ir a comprar, a ir a comer. Sí. Vamos a seguir con las preguntas, ya porque hay varias más. Nos dicen, ¿qué pasa con la vampirización hecha por la Hammer? Son todas adaptaciones de obras literarias, pero muy alejadas del original. ¿Eso le quita valor estético o narrativo? No, porque es otro tipo de texto. Yo no creo, o sea, se basa en la literatura, pero es cine y el cine es un mundo diferente y muy interesante por sí mismo, ¿no? Entonces, no creo que haya ningún problema. Yo la única diferencia que le hago al cine es que hay el cine mudo y el cine sonoro, nada más, ¿no? Porque sí hay una diferencia. El cine mudo sí tiene más de literario, por ejemplo, Nosferatu y todos los ejemplos que había de películas mudas tenían más. Quizá por el modo de narrar, que como no había sonido, pues estaba como más vinculado como a la manera de narrar literaria, de alguna manera. Pero con el cine sonoro se rompe ese vínculo, o sea, se separa ese vínculo y aunque beba de la literatura se desarrolla de otra manera. Y a mí se me hace muy interesante y ha desarrollado como un mundo aparte, dependiente o no, más bien como que interactúan. Porque ya muchas veces hoy en día se escribe basándose en el discurso narrativo del cine, no de la literatura. Mucha gente conoce a Drácula por Bela Lugosi, no por Stoker, ¿no? Y entonces eso se me hace también como muy interesante. Yo no creo que haya que se aleje, o sea, simplemente se desarrolla de otra manera. Ya, encontré el libro, acá está. Es este. Ah, ok, Diarios de un vampiro. Vale. Escrito por Drácula mismo y comenta lo que tú dices, o sea, es un libro divertido donde tiene tickets de teatro, lo que hace todos los días, etcétera, etcétera. Es una joya este libro. Ajá. Y se mofa mofándose de él mismo, platicando que pues, la vida no es fácil, ¿no? No, pues no. La vida de un vampiro no es fácil, sobre todo en estos tiempos. Ya pasó lo que nos iba a suceder, lo que ya habíamos platicado los tres que nos iba a pasar, ya estamos llegando a las 2 horas, así que con las preguntas, a ver si podemos despachar al menos un par de preguntas. Leamos las últimas preguntas, por favor le pedimos que ahí no nos escriban más preguntas para poder terminar. La siguiente es, las novelas que surgieron del juego de vampiro, o sea, Requiem, son muy buenos. Sangre en las calles, vicio y virtud, un hambre abrasadora, que toman elementos clásicos y elementos contemporáneos de la cosmología vampírica. ¿Tienes alguna opinión sobre estos libros que surgieron de este juego vampiro? ¿Los has leído? ¿Los conoces? No los he leído. Sí los conozco, pero no los he leído. Como te mencionaba, yo me he clavado mucho tiempo en la clásica y sobre todo porque durante la tesis tenía que buscar literatura en castellano, porque en inglés hay muchísimo, pero en castellano estaba
todo por hacer y yo creo que sigue estando. O sea, no está investigado ni siquiera qué se había publicado en castellano porque siempre se ha hecho a un lado toda la literatura que no fuera realista, ¿no? Entonces, me he clavado demasiado en eso, tanto que me he desconectado de la literatura contemporánea de vampiros. Son muy poquitas las cosas que conozco y lo siento mucho, pero lo llevo de tarea, ¿eh? No crean que no, pero sí. Encarni, ¿has leído el de Turba Nocturna, el libro de Turba Nocturna? No, no lo he leído. Es una recopilación de cuentos de todo lo que es América Latina y vienen incluso las dos traducciones que hay de La novia enamorada. Te posteé la pasta en Agustín Calmet, te lo voy a compartir después vale, sí. privado. Sí, compártelo para buscarlo también. El libro es prácticamente imposible. No sé por qué hicieron muy pocos tirajes, pero no lo voy a decir porque luego todos me los van a pedir, pero tengo el documento electrónico. Te lo voy a compartir porque vale. que sí, lo vas a necesitar para tus estudios. Sí, vale, gracias. Listo, sale César. Hay más que una pregunta, es como un comentario. Mira, dice Wilson. No sé hasta cuál grado de semejanza puede existir entre la mujer vampiro, no vampiresa, de la figura de Carmilla, de Cherial Le Fanu, y la extraña mujer descrita en el relato Tanatopia de Rubén Darío. Hay cierto vínculo inquietante, dice. Sí, de hecho Tanatopía es otro de los textos que yo recomiendo mucho, pero vuelve a ser de los modernistas, como mencionaba, que son los que... Tanatopía, la mujer es una mezcla, yo más que la de Carmila diría que algo así como Ligeia, una mezcla entre Ligeia y Morela de Edgar Allan Poe, es como más de la típica mujer rara, oscura, metafísica de Edgar Allan Poe, o sea, tiene mucho de esa tradición de la literatura de Edgar Allan Poe. Y sí, es un... Bueno, lo voy a spoilear, que le voy a decir. Es una reviniente también, es un hombre que hace magia y como rollos así como magnetismo y eso, y al final logra darle vida a una mujer que es su madre, es la madre del protagonista, y es una mujer así, como eso, es como Ligeia, básicamente, ¿no? Sí, Ligeia. Ya, a ver, dice, hay estos comentarios, pero de Wilson dice, lo que respecta a Sarah Ellen, y cómo tuvo atención de los medios de comunicación, se basó en el testimonio de un astrólogo que fue entrevistado en un episodio del antiguo programa de Cristina Saralegui. Ahí no tengo idea de quién, de dónde. No sé en el tampoco. Transcurso dijo que Sarah Ellen, esta vampiresa que anda en Perú. Esta es una empresa que andaba en Perú. Claro, porque habla del puerto de Pisco, si se refiere a una vampiresa, a un caso de una vampiresa en Perú. ¿De qué época o de actual, no? Me imagino. Actual, ¿De qué año? Creo que es el actual. Lo voy a leer. En el transcurso dijo que Sarah Ellen era una mujer vampiro que había lanzado una amenaza antes de ser encerrada viva en un ataúd, donde manifestaba que regresaría luego de 80 años de su suplicio, es decir, el 9 de junio de 1993. Su sepultura está en el puerto de Pisco, provincia al sur de la capital, y eso es Perú, me parece, y me corrigen. Sí. Y hay una última pregunta que la hace Boris, que dice, que el ansioso Boris, que quiere saber qué son los capítulos que tratará el próximo capítulo, valga la redundancia, de tu participación en Cannes. ¿Quiere un adelanto de los próximos capítulos de la serie de Netflix de la metamorfosis del vampiro? Yo creo que podría... Va a querer que lo hagamos una serie. Sí, yo creo. Pues no sé, podría ser interesante también hablar, ya que se sabe un poco de cómo es este vampiro del que hemos hablado, clásico inglés, de la literatura inglesa, quizá precisamente la muestra de los textos que hay en castellano, de cómo funcionan y cómo son diferentes y cómo funcionaron de una manera distinta, precisamente porque el discurso cultural era otra cosa, y es como muy interesante eso también, ¿no? Podría ser, o Drácula, que también, o sea, todo puede ser.
Pero Drácula creo que ya tuvieron uno dedicado a Drácula. El primero fue dedicado a Drácula. Entonces mejor se me hace como puede ser interesante de la literatura en castellano, que no se habla mucho de los vampiros en castellano. Sería sí, yo creo que sí, sobre todo porque en tu escrito, en tu documento, hablas mucho como la literatura de vampiros en la lengua castellana se basa más en la fantasía, ¿no? Y no tanto en el tema gótico, sino usa abreva de otra estética diferente. Creo que sí valdría mucho la pena. Nosotros, cuando estaba llevando Culto Secreto, hicimos un programa que terminaron siendo 2 programas donde hablábamos de los vampiros en América Latina. En esa ocasión nos acompañó el maestro Coria en ese programa, y un especialista también, escritor chileno, el Pato, que también lo ha escrito y sabe mucho del tema, y fue un capítulo bien interesante, pero nos quedó corto más desde el punto de vista de análisis como el que tú tienes en tu documento. Yo creo que ese podría ser el tema interesante. Y además también, pues así luego se leen como recomendaciones de autores actuales, por ejemplo, que yo no conozco y que también es bueno conocer, como unir esta tradición, decir, bueno, esto es lo que se hizo y esto es lo que se está haciendo, ¿no? Puede ser interesante. Sí, y bueno, ya para cerrar, César, porque preguntas hay muchas, nos podemos quedar, ya lo habíamos dicho toda la noche, ya va a amanecer en carne y se tiene que ir a comer. Saludos quiero saludar a Natalia, que te mandó saludos y nos está viendo. Saludos, Natalia. En Carmen tiene que ir a acostarse realmente, ella está siempre despierta ahora. Duerme todo el día. De hecho, se alimentó antes del programa. Ajá, pero mañana cuando vaya a trabajar, a ver si. Se tiene que ir a pero qué mal, y apareces un vampiro. Sí. Bueno, cerremos por último, como obviamente ya lo hemos dicho, este programa es más un programa para fomentar la lectura y todo eso, que hagamos los 3 nuestras recomendaciones de libros que tengan que ver con este tema. Ya hemos mostrado algunos, ¿no? Me gustaría que empezara Encarni mostrándonos qué libro nos recomendaría para que nuestros amigos complementen su conocimiento. Sobre esto, yo diría que lea la de Vampiria, esa antología es muy buena, o sea, precisamente hace también como un repaso de esta historia del y tienen unas pequeñas introducciones muy cortitas, pero interesantes que te meten, y lo que me gustó de esa antología, sobre todo por encima de otras, es que tiene textos no tan comunes, o sea, por ejemplo, el del Conde Stenbock yo lo descubrí ahí, yo no lo había escuchado en mi vida, y está ahí en esa antología. Entonces es interesante porque mete textos no tan comunes en una. Mira, César me está pateando, porque me está presumiendo un texto que llevo años persiguiéndolo y es un libro que sí, claro. Ese libro eso está muy bien. Antonio Ballesteros. Sí. El libro descatalogado. Difícil de encontrar, pero podemos hacer algún negocio, Miguel. Sí. ¿Cuánto ofrece, Miguel? Sí, ¿verdad? No, de todos modos, me vas a mandar fotocopias. Ya me pasó una vez que intercambiamos, mandaste una terrible de una chilena que no lo voy a comentar. Porque le mandé uno de Valdemar y me mandó el libro terrible. Yo voy a recomendar de Jacobo Ciruela, que tú haces mucha referencia. Sí, ese también es muy bueno. También. Libro es muy bueno, la antología es increíble, está muy bien cuidado. Y la introducción es buenísima, además. Ese es el punto, sobre todo porque lo que Ciruela nos platica antes de abordar cada cuento es este libro vale la pena no comprarlo por los cuentos, porque los cuentos son buenos, ¿no? Las entradas de lección es muy buena, pero sobre todo por lo que dices tú, por lo que Jacobo nos comenta en cada lectura, ¿no? Oye, te tengo la duda, ¿ese libro antes tenía otra edición?
porque yo tengo una antología de ciruela, pero no sé, no tiene esa misma portada, entonces no sé si es el mismo libro con diferente edición y portada, o es un libro diferente. A ver, espérame. No sé, cuando me mandes el que me enseñaste, te digo el libro. Y bueno, también es cierto, el mío espero sacarlo el próximo año, ¿Es este? que este también. Ah, este. Ese es el que ¿Es yo ese? consulté. Ese es el que yo consulté, me parece. Es el mismo. Y no es César. es el mismo, Sí. pero es otra portada. Sí. Ah, Es el mismo. Nos comentabas del... A ver, pero platícanos ahora, si ya hablamos, cada quien ya presumió algo. Yo traigo otro bonus para presumir, pero no voy a mostraros más, porque Bueno. queremos que cierres, nos platiques de tu libro, cómo le vas a hacer, cuándo va a salir, cómo lo pueden conseguir nuestros amigos. Pues ahora mismo está difícil. Ahora mismo está difícil de conseguir porque la editorial no tiene como mucha distribución, entonces pues está publicado por Atlantis y no tiene distribución en Latinoamérica, eso ya de plano, y en España más bien regular. Entonces como que no. Pero espero sacarlo el próximo año, que ya estará otra vez para mí. Y espero que esté para principio del próximo año ya con otra editorial que estamos manejando con unos amigos y una pequeña editorial que es de impresión bajo demanda y sí tiene distribución en toda Latinoamérica. Entonces va a ser yo creo que va a ser la edición del nuevo año, ¿no? Y bueno, se llama La Metamorfosis del Vampiro, pero ya lo iré anunciando así por Facebook y demás cuando esté libre, pero yo estoy casi segura o sea, es un hecho que para el próximo año ya va a estar publicado bien y accesible para todo el mundo, porque ahora es muy difícil de conseguir y luego no está bien la edición, no me gusta nada, tiene una portada muy fea. y aparte eso pues no se puede conseguir, entonces pues no merece la pena, entonces mejor para el próximo año seguro. Y también compártenos tus redes, los que te quieran seguir, si publicas, no publicas. Pues está la mía, que es por la que estoy conectada aquí, que es Carmen López González, y luego está otra que es una página que es también donde voy haciendo cursos y todo eso, que la os pongo es encarmi.lopez.gonzález, en el Facebook también. Y la de la editorial pequeña esta, que estamos sacando adelante y que está especializada en literatura de horror y de cine, de cómic y demás, que se llama Jerai Ediciones. Entonces cualquiera de esas tres siempre salen todas las cosas que estamos haciendo, tanto yo como los compañeros de la editorial y siempre hay cosas interesantes. Entonces por ahí podemos seguir en contacto. Y obviamente por la de Agustín Calmet, de ahí nos vamos compartiendo cosas. Ya, gracias. Sí, cuando publiques algo sabes que el espacio está abierto, entonces ahí con gusto podemos publicar todo lo que hace en pie y todo lo demás. Porque a César le sorprende porque en Chile no venden cursos de este tipo de cosas, o sea, dice, ¿quién va a pagar por eso? O sea, por un curso. Estamos mal de la cabeza, pero en México se dan muchos cursos, tú lo viviste, y también en España se dan cursos de este tipo, y César dice, pero ¿quién va a pagar eso? Lo bueno es que ahora con internet pues se puede hacer online, entonces se puede hacer como para todo el mundo. Se viene próximamente el seminario pagado de Agustín Calmet. Agustín Calmet, para que se inscriban. César La Universidad del Horror. La Universidad del Horror, mira, está bien. Con la carrera Vampirismo para Neonatos. Sí. Igual hacemos un curso internacional, sumamos Chile, México, España y algún otro que se pueda hacer por ahí. Empezar como al menos $5 por curso, si no lo andan pagando, sin duda. Un máster de cazavampiros. Con los espejos de plata. Sí. Con los espejos de plata. Vamos a pedir material de laboratorio. Ese va a ser un ramo del magíster. Sí. ¿Cómo construir un espejo de plata? Consíganse los materiales. Sí, sin que sea de China. Vamos a hacer un curso de vampiros, pero práctico. Con la práctica en el cementerio cercano.
Sí. Bien, llevamos 2 horas 10 minutos de programa, sin Sí, duda ya bueno, estamos desvariando. Sí. Ya, Sobre todo nos yo, están- que ya necesito dormir. ya Ya, nos está haciendo daño. Vamos a Sí. cerrar. despidamos a Encarni. Sí. Vamos a cerrar primero, Encarni, dándote las gracias nuevamente por haber querido participar en el programa. Ha sido un gusto tenerte, sobre todo por lo que hemos aprendido. Yo con los 2 invitados que hemos tenido de super lujo, he aprendido muchísimo. Creo que en este tema de la literatura, sobre todo porque yo soy un total convencido que los vampiros solo viven en los libros y creo que ahí deben de permanecer, y que no deben de salir de ahí, pero para conocerlos hay que leerlos y después cada que escucho a quien en realidad sí se dedica a las letras y que están totalmente comprometidos con la literatura, sobre todo de terror, aprendo y creo que todos hemos aprendido muchísimo. A darte las gracias, comentarte que y comentarle a los que nos están escuchando que va a haber un segundo capítulo de este programa, que vamos a tener oportunidad de otro tema que sin duda vas a desarrollar de manera excepcional y pues nada, que muchas gracias por haber entrado y dejado un poco de felicidad traías No. en este Sí. manicomio donde estamos los locos con el síndrome de Renfield, César y Miguel. César, si quieres comentar algo más. No, solamente agradecer a Encarni por tu buena onda, por tu participación. Esperamos tenerte próximamente y también un saludo a todos los oyentes que estuvieron en esta noche aquí en México, Chile o el resto de Latinoamérica y por también en España e invitarlos para un próximo capítulo de Síndrome Renfield. Nada más, así que me despido. Vale, pues yo quiero dar las gracias a Miguel, a César, muchísimas gracias por la invitación, ha sido un rato excelente, lo he disfrutado mucho, me encanta hablar de vampiros y además compartir y que llegue así como que este chip, así como esta epidemia de vampiros literarios que llegue y que se extienda, es lo más interesante. Muchísimas gracias a toda la gente que ha estado viéndonos, escuchándonos y a todos los comentarios y las preguntas que veo que hay un montón, o sea, luego las leeré con detenimiento para ver si puedo contestar alguna más y nada, pues nos vemos pronto y nos seguimos viendo en las redes. Muchísimas gracias por todo. Muy bien, pues gracias a todos los que nos vieron, muchas gracias a los que nos van a ver en grabado. El primer programa casi ya va a llegar a las 1000 reproducciones. Está bien. A las 1000 reproducciones ya César. No va a llegar, no va a llegar. Es que César prometió que si el primer capítulo llegaba a las 1000 reproducciones se iba a pintar el pelo de rojo sangre, así que Mira. estamos esperando ansiosamente llegar a las 1000 reproducciones, pero bueno, fuera de todo, invitarlos a que nos vean en vivo, porque la verdad es que la dinámica en vivo, sus preguntas son bien interesantes, y si no nos ven en vivo, de todos modos, dejen sus comentarios, estamos muy pendientes, se han dado cuenta, contestamos todas las preguntas o hacemos el intento de contestarlas, y nada, agradecerles a todos el tiempo, su atención, a Encarni nuevamente, agradecerle que se haya tomado el desvelo por estar aquí con nosotros, y pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias por haber entrado a este manicomio donde los que tenemos este cine del vampiro lo disfrutamos compartir hasta el último detalle. Que tengan buenas lunas, cuídense mucho, hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. The master will come, and he has promised to make me immortal.